han tenido lugar con motivo del Día de la Mujer. Y quiero hablaros de ellas porque me han dejado pasmada. Me asombra que en un país como España, que ha pasado de ser un país muy desigual, machista y con desigualdades legales y sociales, a uno de los países mejores del mundo en los que una mujer puede vivir, haya ocurrido semejante explosión de protesta social. Cuando yo nací, España era un país con desigualdad legal entre hombres y mujeres. Por ejemplo, una mujer casada necesitaba la firma de su marido para abrir una cuenta corriente, para obtener el pasaporte con el que salir del país e incluso para vender sus propios bienes. Además, había profesiones que no podían ser ejercidas por una mujer, pero había otra desigualdad. Cuando una mujer se casaba, esto provocaba la rescisión automática de su contrato laboral. Es decir, el mismo día que contraía matrimonio se quedaba sin trabajo automáticamente por motivos legales. No solo había desigualdades legales, también había desigualdades sociales. Por ejemplo, no era habitual que las mujeres fueran a la universidad, esto era una rareza. No era ilegal, de hecho la primera mujer en España que obtuvo el título de medicina, si no recuerdo mal, fue allá por 1882. Y la primera que obtuvo el título de ingeniería fue en 1929, pero no era frecuente. Ya antes de nacer yo empezó a hacerse cada vez más habitual y cuando yo empecé a ir a la universidad la igualdad era prácticamente total, incluso había mujeres que había carreras que eran más numerosas las mujeres que los hombres. Pero esta desigualdad que venía de lejos provocaba pues que, por ejemplo, la primera mujer que fue juez no obtuvo su plaza hasta que yo tenía 7 años, la primera mujer que obtuvo su plaza de bombero fue cuando yo tenía 17 y las mujeres no pudieron ser legalmente ni militares, ni policías, ni guardias civiles, ni marino mercante hasta que yo tuve 19 años y estaba en segundo de carrera. Es evidente que todo esto ha cambiado y aunque existe alguna carrera técnica en la que todavía hay más hombres que mujeres, el cambio se está produciendo tan rápido como que cuando yo entré en la universidad en 1985 entramos en mi carrera, que era arquitectura, 13 mujeres y 75 hombres, y cuando la terminé la igualdad era prácticamente inmediata. Y aunque todavía en las ingenierías hay mayoría de hombres, lo cierto es que en otras carreras como filosofía o como farmacia la mayoría de mujeres es aplastante. Entonces, si en España se ha producido este cambio, ¿cómo es posible que haya ocurrido esta explosión? ¿Por qué? ¿Por qué todas las mujeres protestan quejándose? Pues yo creo que por la misma razón por la que se han producido todas las protestas de los últimos años. Desde las movilizaciones de jubilados de hace unas semanas, el movimiento Ocupa, el 15M, las movilizaciones de estudiantes y todas las demás. Porque nos hemos convertido en una sociedad de responsables. Todos somos muy conscientes de cuáles son nuestros derechos, pero nadie quiere asumir ninguna responsabilidad ni ningún deber. Que tú te compraste una pedazo casa en medio de la burbuja que costaba un riñón y ahora no la puedes pagar, pues la culpa es del mercado inmobiliario, de la especulación o del gobierno que no lo regula. No tuya, que te metiste a hacer un gasto enorme en mitad de la burbuja. Que solicitaste una hipoteca enorme con los tipos de interés mínimos y ahora te has quedado sin trabajo tú o se ha quedado sin trabajo tu mujer y no la puedes afrontar, o que estás viendo que los tipos de interés pueden subir y tú no vas a llegar a pagar. Bueno, por supuesto, ¿de quién es la culpa? De los bancos, del Estado que nos regula, de la especulación, de todos menos tuya, que no pensaste que iba a haber una crisis, a pesar de que las crisis suceden cada 7 años. Si tu hipoteca es a 30, evidentemente te vas a comer 3 crisis. Que eres un jubilado y resulta que la pensión no te llega, ¿de quién es la culpa? La culpa es del Estado, por supuesto, no va a ser tuya, que has estado trabajando 40 años y en esos 40 años no se te ha ocurrido ahorrar, ni terminar de pagar la casa, ni solicitar un plan ni contratar un plan de pensiones. La culpa siempre es de otro. Y en el caso de la mujer ocurre lo mismo. Que resulta que no das abasto porque entre el trabajo, los niños, la casa, vives como una esclava, pues la culpa es de la sociedad machista, la culpa es de que no se regulan por ley los horarios, la culpa no es tuya por haberte casado con un gilipollas, la culpa siempre es de otro. Que te has pedido una reducción de jornada y ahora cobras menos, estás cotizando menos de cara
a tu jubilación y tal, lo mismo, la culpa es del Estado, que no hace leyes que protegen a la mujer, la culpa no es tuya, que solicitaste voluntariamente esa reducción de jornada y no la solicitó tu marido, o no planteaste pagar entre los dos una ayuda en casa con los niños, en lugar de pedir esa reducción de jornada que supone para ti menos sueldo y menos cotización a la seguridad social. Y esto mismo ocurre con todo. Y esto está convirtiéndose en un problema. Ni los jubilados son responsables, ni los asalariados son responsables de los préstamos que solicitan y de las tarjetas de crédito que no pueden pagar, ni los estudiantes son responsables de sus suspensos, ni nadie es responsable de nada. Esto nos va a conducir a una sociedad muy problemática dentro de muy pocos años. Y o espabilamos o empezamos a asumir que además de derechos tenemos obligaciones que tenemos que cumplir y responsabilidades de nuestros actos, o esto va a acabar, pero que muy mal. Así que más nos vale ir cambiando.